los carboxílicos. El último de los grupos de las funciones químicas derivadas carboxílicas es el grupo de los nitrilos. ¿Me escuchan bien? Confirmar audio, por favor, para continuar. Ok. Los nitrilos son compuestos que tienen como grupo funcional al nitrógeno unido por triple enlace a un carbono primario. Los nitrilos también son funciones primarias porque siempre van a estar sobre un carbono primario. Vamos a ver un poco cómo se nombran estos compuestos. Si el grupo principal es el grupo nitrilo, y si el carbono está incluido en la cadena principal, o sea, no hay otro grupo más importante que él en el compuesto, entonces se nombran con la terminación nitrilo. Simplemente propano nitrilo, butano nitrilo, pentano nitrilo, según la cantidad de carbonos. Entonces, el nombre del ácido se cambia ico por la terminación nitrilo. Ejemplo, este compuesto que aparece aquí tiene 3 carbonos, entonces simplemente va a ser propano nitrilo. Como ven, el carbono CN se incluye dentro de la cadena principal cuando vamos a nombrar con la palabra nitrilo. Propano nitrilo o puede ser propionitrilo, porque el ácido propiónico cambiamos ico por nitrilo. Los nitrilos, aunque ya no tengan ni oxígeno, son derivados carboxílicos. Entonces puedo usar el nombre IUPAC, propano-nitrilo, o el nombre derivado del nombre común del ácido. Con 3 carbonos es ácido propiónico, entonces yo puedo decir propionitrilo. Pero también los nitrilos se pueden nombrar como derivados del ácido cianhídrico. El ácido cianhídrico es HCN. Y en este caso, la segunda manera de nombrar los nitrilos es como cianuros. Muchos libros dicen luego nitrilos o cianuros. Si voy a nombrar como cianuro, el grupo funcional pasa a ser CN, carbono con nitrógeno. Y lo que vaya unido al carbono, nombro como un radical alquilo. Entonces, el propano nitrilo también podría nombrarse cianuro de etilo. Fíjense que el nombre con nitrilo no incluye al carbono. El nombre cianuro sí incluye al carbono dentro del grupo principal. Así, el propano nitrilo también puede llamarse cianuro CN. Voy a nombrar cianuro de y el resto como radical. Cianuro de etilo. Ahora, si sigue siendo grupo principal, pero el carbono del cianuro no se puede incluir en la cadena principal. Suele suceder con los ciclos, como se dan cuenta. ¿Cómo vamos a nombrar en ese caso? Se nombra con el sufijo carbonitrilo. Carbo, carbono, nitrilo. Carbono unido a nitrilo. El CN como sustituyente, o sea, no es como sustituyente. El CN, cuando no se puede incluir en la cadena principal, se puede nombrar como carbonitrilo. Entonces, el nombre de la cadena principal, como si fuera un hidrocarburo,
seguido de la terminación carbonitrilo. Por ejemplo, nombren entonces ustedes este compuesto. Siempre que lo unido al cianuro se puede nombrar como sustituyente, no hay problema. O sea, acá por ejemplo, si quiero, yo puedo nombrar a este compuesto como cianuro de ciclopentilo, sin problema. Ahora, el nombre oficial de la IUPAC va a ser ciclopentano carbonitrilo. Nombro lo que va unido al cianuro como si fuera cadena principal, ciclopentano, y el CN como sustituyente se puede llamar carbonitrilo. Ahora, ¿qué pasa cuando el cianuro no es el grupo principal? Cuando él está como un sustituyente. En ese caso, es fácil. El CN como sustituyente se llama ciano. Simplemente indicamos dónde está y lo nombramos como ciano. Por ejemplo, nombra este compuesto. Vos tenés que darte cuenta aquí que como el carbono no tiene nada enlazado a él, todos sus enlaces están con el nitrógeno. Entonces, por más que no se muestre, este carbono está unido por triple enlace a este nitrógeno. Si no, tendría hidrógenos. No confundir con aminas. Hay gente que en el examen confunde con amina. Acá es carbono triple enlace nitrógeno. Nombra este compuesto un ratito. ¿Cómo se llama? Pito. ¿Pito? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pito. ¿Dónde está? Mano. Pues bien, esto es un éster. Y los ésteres son más importantes que los nitrilos. Entonces el carbono 1 va a ser el carboxilo del éster. A partir de ahí, 1, 2, 3. En el carbono 3 está el CN, que voy a nombrar como ciano. Va a ser 3 ciano propanoato de metil. La cadena principal tiene 3 carbonos. Entonces, 3 ciano propanoato de metil. Aquí está otra vaina. Qué gusto. Ahora a tu cargo, nombra este compuesto. Mírale bien, reconoce la estructura, grupo principal, grupo secundario y nombra.
Después, propuestas, ¿cómo nombraron? Al mirar el compuesto, entonces, la cadena principal es la que contenga el grupo funcional principal, en este caso una amida. Y la amida tiene sobre el nitrógeno un sustituyente que en este caso es bencil, porque es benceno con un carbono. Acá hay CH2. Entonces, el benceno con un carbono es bencil. Si el benceno se hubiera unido directamente al nitrógeno, ahí sería fenil. La cadena principal, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar ciclopentano carboxamida. Pero antes de eso hay que nombrar al sustituyente con la letra N. Entonces, N-bencil ciclopentano carboxamida sería la cadena principal. Pero la cadena principal también tiene un sustituyente que es el ciano y está en la posición número 2. Entonces, ¿cómo vamos a nombrar el compuesto? Siempre primero los sustituyentes del nitrógeno. N-bencil, 2-ciano, ciclopentano, carboxamida. Así se va a nombrar este compuesto. No es que el bencil va primero por orden alfabético. Es que primero se nombran los sustituyentes del nitrógeno y después los sustituyentes de la cadena principal. Pura coincidencia nomás que bencil esté primero que ciano en orden alfabético. Ahora, si el nitrógeno tuviera dos sustituyentes, ahí sí obligatorio en orden alfabético. Y si la cadena principal tuviera más sustituyentes, claro que ahí sí tienen que estar en orden alfabético. Perfecto, avancemos. Entonces, el grupo de menor prioridad dentro de los derivados carboxílicos es el nitrilo. Y se nombra como sustituyente con la palabra ciano. Cuando él es cadena principal, puede ser cianuro o puede ser nitrilo. Perfecto. En base a esto, entonces, nombra o formula según corresponde. Vamos a ver qué sale. Primero, un compuesto que puede ser representado así o se puede poner simplemente CN. Normalmente el triple enlace no se representa porque CN, la única manera de que esté es por medio del triple enlace. Entonces, nombra rápidamente este primer compuesto que es fácil.
para practicar. Puede ser etano nitrilo o puede ser cianuro de metilo. Depende cómo quiera nombrar. Etano nitrilo o cianuro de metilo. Ahora escribe la fórmula correcta de este compuesto. Ácido 3-cianopentanoico. Pues ácido pentanoico va a ser 5 carbonos. En el carbono número 3, el ciano como sustituyente, que es CN. Los aldehídos ya no son derivados carboxílicos. En los aldehídos, el grupo funcional es el carbonilo. El carbonilo, que lo vemos representado aquí, COH. Y los aldehídos también son funciones primarias, porque solo pueden estar asentados sobre un carbono primario, siempre en el extremo de la cadena. Nombres vulgares o comunes muy aceptados de los aldehídos terminan con la terminación aldehído. Porque el nombre IUPAC, los aldehídos van a terminar en al. Entonces, del ácido que proviene, se cambia oico por aldehído. Y así, por ejemplo, ácido acético, su equivalente en aldehído sería acetaldehído. Y así podemos tener formaldehído, acetaldehído, propionaldehído, etc. Por ejemplo, el ácido fórmico, por reducción, va a originar el formaldehído. El ácido benzoico, entonces, por reducción, va a originar benzaldehído. Relacionándola con los ácidos, entonces los aldehídos se pueden nombrar con la terminación aldehído en vez de oico. Y así hay acetaldehído, propionaldehído, benzaldehído, etc. Los aldehídos no son derivados carboxílicos. A nivel de nomenclatura nomás se los relaciona. Si el carbonilo es el grupo principal, si el carbonilo aldehídico es el grupo principal, porque hay muchos más importantes que él, todos los grupos carboxílicos son más importantes que el carbonilo aldehídico. Y si el carbono está incluido en la cadena principal, ¿cómo vamos a nombrar? Vamos a darle la terminación al. Los nombres de los aldehídos terminan en al. Entonces, localizadores sustituyentes, si hubiere en la cadena principal, seguido del nombre del hidrocarburo y la terminación al. Ejemplo, nombra este compuesto que apareció aquí ahora.
aldehído se puede representar como CHO o también se puede poner COH. En el carbono 2, porque el 1 es el aldehído, hay un grupo metil. Pero no hace falta poner 2 porque no hay otro lugar para el metil. Entonces, cuando la numeración no tiene alternativa, no hace falta utilizarlo. Pero se puede poner, normalmente no se pone. Este compuesto puede llamarse simplemente metilpropanal, porque si el metilo estuviera en el 3, formaría parte de la cadena principal. Metilpropanal, también conocido como isobutanal, porque proviene del isobuteno. El 2 aquí no hace falta, es metilpropanal directamente. Los aldehídos son muy importantes. Por ejemplo, la mayoría de los monosacáridos son aldehídos, son polihidroxialdehídos. Por eso justamente se llaman aldosas, aldehídos, o sea, osas con grupo funcional aldehído. Ahora, si es el grupo principal, si no hay nadie más importante que él, pero el carbono no se puede incluir en la cadena principal, ¿cómo vamos a nombrar a los aldehídos? Vamos a usar el sufijo carbaldehído. La palabra carbaldehído quiere decir grupo funcional aldehído, pero que no se puede incluir en la cadena principal. Entonces voy a nombrar a la cadena principal como si fuera un hidrocarburo seguido de la terminación carbaldehído. Ejemplo, nombra este compuesto. Acá no se le puede incluir al carbono dentro de la cadena principal, entonces voy a nombrar la cadena principal como si fuera un hidrocarburo, va a ser ciclopropano y le agrego la palabra carbaldehído. Ciclopropano carbaldehído es el aldehído que se forma con el ciclopropano. Ahora, cuando el carbonilo aldehídico no es grupo principal, porque hay otro más importante que él, y el carbono está incluido en la cadena principal, ¿cómo hacemos? Fíjense, el carbono está incluido en la cadena principal. Ahí utilizamos el prefijo oxo. La palabra oxo quiere decir oxígeno unido por doble enlace a la cadena principal. Eso sucede cuando los aldehídos y las cetonas permiten que su carbono quede en la cadena principal, pero el oxígeno no. Entonces, al oxígeno unido por doble enlace a la cadena principal se le llama oxo. Sería oxígeno como sustituyente. Por ejemplo, nombra este compuesto.
nitrilos, carbono 1, 2, 3, 4. Incluyo el carbono del carbonilo en la cadena principal. Entonces va a ser butano nitrilo la cadena principal. Y el carbono número 4 tiene un oxígeno unido por doble enlace que queda fuera de la cadena principal. Entonces voy a decir 4-oxobutano nitrilo. Considero el carbono del carbonilo aldehídico como parte de la cadena principal. Entonces lo que queda afuera es el oxígeno unido por doble enlace. Y ese oxígeno unido por doble enlace que queda fuera de la cadena, eso es lo que se llama óxido. El compuesto se va a llamar 4-oxobutano nitrilo. Ahora, si el aldehído no es grupo principal y el carbono no se puede incluir en la cadena principal, ¿cómo le llamamos ahí? O sea, todo el COH, cuando está como sustituyente, se llama formil. Es muy común encontrarlo como sustituyente. Formil quiere decir el grupo aldehído, pero como sustituyente, porque hay otro más importante que él. Nombra este compuesto que apareció aquí. Bueno, como vemos acá, tenemos un ciclohexano que tiene un grupo cianuro, que es el grupo principal, y tiene un grupo carbonilo aldehídico, que es secundario. ¿Cómo vamos a nombrar? Vamos a enumerar la cadena principal, que es el ciclohexano. Entonces, en el 2 tenemos el grupo aldehídico, que va a pasar a llamarse formil, y en el 1 tenemos el grupo principal cianuro. El compuesto se va a llamar entonces 2-formil ciclohexano carbonitrilo, que es la manera de nombrar al cianuro cuando no se puede incluir al carbono en la cadena principal. 2-formil, obligatorio el 2 porque puede estar en el 3, puede estar en el 4. 2-formil ciclohexano carbonitrilo va a ser el nombre de este compuesto químico orgánico. Ven aquí al aldehído actuando como sustituyente, se llama formil.
es benceno. Por lo tanto, acá no es meta. Meta, orto y para son posiciones del anillo aromático. Este no es benceno. Bueno, entonces un poco de diversión. Vamos a nombrar o formular según corresponda. Vamos a divertirnos con aldehídos. 2-hidroxibutanal. Escribir la fórmula correcta del 2-hidroxibutanal. Bueno, seguramente ya está. Hacemos la fórmula del butanal, 1, 2, 3, 4, butanal, y en el carbono número 2 aparece el hidroxi. La fórmula del 2-hidroxibutanal. Ahora, nombra este compuesto. Fíjate bien la estructura, Colócale un nombre válido a este compuesto químico, que es un aldehído insaturado. Si no tuviera el doble enlace, hubiera sido propanal. Como hay doble enlace y el único lugar posible donde puede estar es aquí, porque acá no puede estar, vamos a llamarle propenal, que en el carbono número 3 tiene un grupo fenilo. Entonces, ¿cómo se va a llamar el compuesto? Simplemente 3-fenil
propenal. Ahora sé la fórmula del 3-metil-4-pentinal. Empiezan a aparecer sustituyentes e insaturaciones. Escribí la fórmula del 3-metil-4-pentinal. Pentinal, pentin. Triple enlace. Por lo tanto, 1, 2, 3, 4. En el 4, dice acá, hay in, triple enlace. Y en el 3 hay metil. Por lo tanto, esta va a ser la fórmula del 3-metil-4-pentinal. Muy bien, nombra este compuesto que apareció aquí. No se puede incluir al carbono carbonílico en la cadena principal, entonces le vamos a nombrar ciclopentano carbaldehído. Carbaldehído también es la manera de nombrar a los aldehídos cuando el carbono carbonílico no se puede incluir en la cadena principal. Por último, ácido 3-formilpentano-diol. Nombra, o sea, formula el ácido 3-formilpentano-diol. Pentano dioico. Quiere decir dos carboxilos ácidos que solo pueden estar en los extremos de una cadena que tiene que tener 5 carbonos. Y en el carbono número 3, el formil es el aldehído como sustituyente. Entonces, esta va a ser la fórmula del ácido 3-formilpentano-dioico.
Ahora, ¿qué tal las insaturaciones? Nombra este compuesto que apareció aquí. No se puede incluir al carbono carbonílico en la cadena principal. Además, mi ciclo tiene una insaturación. Entonces, carbono 1 es el que sostiene al grupo funcional. Carbono 2 es el que tiene el doble enlace. Por lo tanto, va a ser 2-ciclopenteno-carbaldehído. Se señala dónde está el doble enlace respecto al carbono que sostiene al grupo funcional, que siempre va a ser el número 1. Ciclopenteno-carbaldehído será el nombre de este compuesto. Ahora nombra este compuesto que apareció. No está en el 3. El carbono del aldehído está fuera de la cadena principal. Por eso este es el carbono número 1 de la cadena principal. Carbaldehído quiere decir que él no forma parte de la cadena principal. Por eso es 2-ciclopenteno. Yo no puedo decir 1, 2, 3. Eso está mal. Ahora nombra este compuesto. Acá en este compuesto tenemos dos carbonilos. Uno, el carbonilo aldehídico, y otro, el carbonilo cetónico. Esta es una cetona. Pero no hace falta ni saber qué es cetona. Vamos a englobar al carbono que sostiene el oxígeno dentro de la cadena principal. Entonces, quedan afuera dos sustituyentes. En el 3 queda el metil y en el 4 queda el oxo. Oxígeno unido por doble enlace a carbono. Cuando queda como sustituyente es oxo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos va a ser pentanal la cadena principal. Pero en el 3 hay metil y en el 4 hay oxo. El compuesto se va a llamar entonces 3 metil 4 oxopentanal. La cetona, por ejemplo, que es el carbonilo secundario, es una función eminentemente secundaria. No puede estar nunca en el extremo, siempre va a estar metido por el medio de la cadena y siempre unido a dos carbonos. El carbonilo aldehídico es una función primaria. Todos los derivados carboxílicos son funciones primarias
la acetona es una función secundaria. Y hay funciones más adelante que pueden ser primarias, secundarias o terciarias, como los alcoholes y las aminas. Bueno, recuerden que las fórmulas químicas pueden ser representadas en zigzag. Vamos a divertirnos con lo que ya vimos hasta ahora. Nombra el compuesto A, B y C. Según las reglas de la IUPAC. Por lo menos B y C, que sí son aldehídos. Acá A es una acetona, pero vamos a adelantarnos, ya vamos a practicar también la nomenclatura de las cetonas. Acá hay un carbono, por lo tanto el A es una acetona, B y C son aldehídos, para reconocer un poco también estructuras en nomenclatura, en formulación moderna orgánica. Nombra los compuestos A, B y C, intenta.
revisar un poco. ¿Cuál de estos compuestos es el 2-isobutil 3-isopropil-hexanal? Ahora que ya nombraste todo, ¿hay alguno de A, B y C que responda a este nombre? El A descartado porque es un acetón. El B es un aldehído. A partir de ahí se busca la cadena principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el 2 hay el isobutil, pero en el 3 y 4 hay dimetil. Entonces, el C es nuestra respuesta correcta. Este es el carbono número 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cadena principal de 6 carbonos. En el 2 queda el isobutil y en el 3 queda el isopropil. Entonces, el C se llama 2-isobutil 3-isopropil-hexanal. El B, ¿cómo se va a llamar? El B va a ser 2-isobutil 4,5 dimetil-hexanal. Excelente. Un poco más. Vamos a ver qué se vienen ahora. Seguramente, bueno, respuesta C, ya sabemos. Las cetonas. Hasta aquí vamos a dar hoy. Así terminamos carboxilo y carbonilo. Y la próxima clase van a entrar los alcoholes, fenoles, aminas, éteres, derivados. Hay mucho todavía. Las cetonas también son derivados carbonílicos, pero las cetonas, no se olviden, es una función secundaria. Es un carbonilo secundario. El carboxilo siempre es primario. Carboxilo siempre es primario. El carbonilo puede ser primario y puede ser secundario. Cuando el carbonilo es primario, tiene hidrógeno y forma los aldehídos. Cuando el carbonilo es secundario, no tiene hidrógeno y forma las cetonas. Las cetonas tienen varias maneras de nombrar. Nomenclatura por sustitución es una de las maneras de nombrar. Si la cetona es el grupo principal, entonces la terminación es ona. Por ejemplo, progesterona, testosterona, por darle un ejemplo de la importancia de las cetonas. Entonces, una de las maneras de nombrar es nombre de la cadena principal más el localizador más la terminación ona. ¿Por qué localizador? Siempre hay que señalar dónde puede estar la cetona, porque puede estar en cualquier parte de la cadena, salvo que sea el único lugar donde pueda estar. En ese caso el localizador no hace. Por ejemplo, nombra este compuesto que apareció aquí.
voy a elegir la cadena principal. La cadena principal será la más larga posible que contenga la cetona o las cetonas, porque puede haber más de un grupo cetona. Esa va a ser mi cadena principal. Entonces, en el 2 hay metil y en el 3 está la cetona. Y la cadena tiene 5 carbonos. Por lo tanto, 2-metil pentan 3-1. 2-metil, ¿cuántos carbonos tiene? 5 pentan. ¿Dónde está la cetona? En el carbono 3. 3-1. Esa es esta estructura que está aquí. 2-metil pentan 3-1. Alternativamente, el 3 puede ir antes del prefijo numérico. Entonces, también se puede nombrar 2-metil 3-pentanona. También se puede nombrar así. Bueno, entonces, nombra un poco ahora este compuesto que aparece. Es una cetona cíclica. ¿Cómo nombrarías? Simplemente ciclobutanona. Ciclobutano, terminación ona, porque la cetona puede estar en cualquiera de los 4 carbonos, da igual, y se llama ciclobutanona. Ahora, cuando la cetona no es el grupo principal, porque hay otro más importante que él, los aldehídos y todos los derivados carboxílicos son más importantes que la cetona. Entonces, ¿cómo nombramos en ese caso? El prefijo que indica oxígeno como sustituyente, porque el carbono de la cetona va a quedar en la cadena principal, pero el oxígeno no. Entonces, el oxígeno unido por doble enlace a la cadena principal como sustituyente es oxo. Entonces, nombra este compuesto ahora. Así no. Acá tenemos una amida y ahí por el medio apareció una cetona, entonces la cetona aquí es una función secundaria. Por lo tanto, 1, 2, 3, 4, 5, la cadena principal se va a llamar pentanamida. En el carbono 4 hay metil y en el carbono 3 hay cetona secundaria que se va a llamar oxo. El compuesto se va a llamar entonces 4-metil 3-oxopentanamida. Bueno, entonces ahora a tu cargo, nombra este compuesto que aparece.
Mírale bien, pensá bien y nombra este compuesto. Yo no tengo nada, ¿viste? No oigo nada. ¿Qué cómo te pasa? Ay. Buscamos la cadena más larga posible, entonces vamos a empezar aquí abajo, que contenga la mayor cantidad posible de grupos funcionales. Da lo mismo ir a la derecha que a la izquierda. Ahora, la numeración tiene que ser la menor posible a los grupos funcionales. Y va a quedar necesariamente un radical. Y en el radical va a haber una función segunda. Entonces, primero, la cadena principal va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La cadena más larga posible que contenga los dos grupos cetónicos, y la numeración debe ser la que asigne los menores números a las cetonas. Por eso este es el carbono número 1. Quiere decir que en el carbono número 5 queda un sustituyente de 4 carbonos, que es butil, pero que en el carbono 3 tiene un grupo cetona, que en este caso es secundario y por eso se va a llamar oxo. Entonces, mi radical se va a llamar 3-oxobutil. ¿Y dónde está ese radical? En el carbono 5. Entonces voy a decir 5 paréntesis 3-oxobutil, después 2,9 dodecadiona. Diona porque hay 2. Vamos a mirar. Acá está mi sustituyente, tiene 4 carbonos, y en el 3 hay oxo. Por lo tanto, 5. Abro paréntesis porque también voy a señalar número dentro del sustituyente. Mi sustituyente se llama 3-oxobutil. 5, 3-oxobutil, dodecam, 2,9 diona. O puede ser 5, 3-oxobutil, 2,9 dodecanodiona. Dodeca es 12. Dodecano indica enlace simple en la cadena. Y diona indica 2 onas, o sea, 2 cetonas. ¿Dónde? En el carbono 2 y en el carbono 9. Agua, mamá. Agua. Así se nombran las cetonas, tanto cuando está como sustituyente o cuando está como cadena principal.
Dentro de poco, tal vez la próxima clase o la siguiente, ya vamos a revisar un poco temas de exámenes de química orgánica, cómo se plantea, qué será que pregunta respecto a estos temas. Lo concreto es que para responder las preguntas vas a tener que saber formular y nombrar. Por eso estamos dando formulación y nomenclatura. Acá, por ejemplo, en la 5,3-oxobutil-dodecan-2,9-diona, ¿cuántos carbonos terciarios hay? Puede ser una pregunta. ¿Qué tipo de isomería va a presentar? Después de formulación vamos a dar un poco de isomería. Eso es importante también. La cetona también se puede nombrar por grupo funcional. ¿Qué quiere decir eso? Considero al CO como cetona y nombro lo que le rodean como radicales. Siempre que se pueda. A veces no se puede. Por ejemplo, nombre del sustituyente R1 más nombre del sustituyente R2 más cetona. Los nombres de los sustituyentes es en orden alfabético. Y un compuesto así, entonces yo puedo decir, a la izquierda tengo isopropil, a la derecha tengo etil, y en el medio está la cetona. Lo que está antes y lo que está después del grupo CO, nombro como si fueran sustituyentes y los nombro en orden alfabético. Este compuesto se puede llamar etil isopropil cetona. Algunos nombres vulgares, muy aceptados hasta más que el nombre IUPAC. La propanona es la acetona, presente en los hogares donde hay damas que necesiten pintar las uñas de vez en cuando y para remover el esmalte se usa acetona. Algunos le llaman simplemente quita esmalte. El quita esmalte es una cetona, es la acetona. Así que la propanona es más conocido como acetona. Cuando el benceno va directamente unido a un carbonilo cetónico, esta estructura se llama fenona. Entonces, fenona es fenil con cetona, benceno con cetona. Por lo tanto, eso hace que unos compuestos aromáticos muy importantes tengan nombres vulgares o comunes. Por ejemplo, la acetofenona se llama así porque de la acetona para la izquierda es una fenona y de la acetona para la derecha es un aceto. Entonces se puede nombrar como acetofenona. Se sobreponen, por decir así. Se consideran los dos como partículas independientes y nace este nombre. La acetona, cuando está como sustituyente, genera los radicales ácidos. Y también, cuando una cetona tiene dos grupos fenilos, esto se puede nombrar difenilcetona. La difenilcetona es conocido en el mundo industrial como benzofenona. La benzofenona es la difenilcetona. Acetofenona y benzofenona. Nombres vulgares utilizados en el comercio. Estos son solventes. Se utiliza para solubilizar pinturas y otras cosas. Bueno, ya van a ser 11:30.
entonces hasta aquí la clase de hoy. La próxima clase vamos a empezar con ejercicios de formulación de aldehídos y cetonas, entonces estén ahora. Por hoy liberados, nos vemos el próximo martes, si Dios permite. Si hay preguntas, me quedo 2 minutitos a contestar. Mi compañera me la huevo, le puedo coger con papel. Sí, como siempre, cuando use toda mi presentación, voy a alzar en el plazo. Mientras se pueden divertir con los ejercicios. Todo lo que yo uso en clase voy a alzar en el. Sí, la clase pasada no está ahí, dice, y porque forma parte de una misma presentación que estoy usando todavía. Cuando use todo, levanto en el clase. Bueno, hasta el próximo martes, si Dios quiere. Goodbye.